sabemos la venida del Señor. No sabemos la venida del Señor. No sabemos la venida del Señor. No sabemos la venida del Señor. Será de día. Bien, mis hermanos, a todos ya los que ya están conectados, es un gran privilegio poderlos saludar a todos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, así que ya estamos prestos y dispuestos para compartir un momento y una reflexión de la palabra, como siempre, ¿verdad, mis hermanos? Agradezco a Dios que me regala una oportunidad más de ya compartir la palabra de Dios. Bendito sea Dios, ya que pues la verdad a cada día, mis hermanos, me siento feliz cuando predico la palabra de Dios, ¿verdad?
Hoy vamos a compartir, mis hermanos, una palabra. Cuando yo veo cosas que pasan, siempre me hago preguntas. Y cada pregunta que yo me hago, Dios se encarga de respondérmelas a través de su palabra. Por ejemplo, veo que los matrimonios fracasan y fracasan. Hoy veo matrimonios que están felices y ya mañana se están divorciando. Mi pregunta es, ¿y por qué fracasó este matrimonio? Y basado en esa pregunta, pues Dios me regala un mensaje. Así. Entonces, ahora, mis hermanos, me doy cuenta cuántos cristianos cantan, predican, algunos oran, ayunan. Yo no sé si tú has visto gente que anda echando fuera demonios, gente que está predicando la palabra y de repente lo ves borracho, de repente lo ves que cayó en adulterio, y luego tú te preguntas y dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Que no era este el hermano que predicaba? ¿Acaso no era el hermano este el que echaba fuera demonios? Al menos yo he visto, hermano, cantidades de personas en el ministerio que Dios me ha prestado. Hermano, cuando salíamos en grupos a los mercados a predicar, créanme que andábamos un grupo como de 8 hermanos, los que salíamos a predicar. De esos 8 hermanos se quedó el primero, se quedó el segundo, tercero, cuarto, quinto, y así. Cuando me daba cuenta estaba yo solo. Hacíamos otro grupo y salíamos otro grupo a predicar. De repente se quedaba uno, se quedaba otro, se quedaba otro. Cuando me daba cuenta quedaba solo. Entonces, y de repente veo evangelistas que están predicando la palabra, algunos hasta hablando lenguas y dice el Señor, hijo mío, y bla bla bla, y de repente tú lo ves que cayó de la gracia de Dios. Si uno dice, ¿qué pasó? Pero cómo el Señor lo usaba y qué pasó. Yo no sé cuántos cristianos has visto, bendito sea Dios, que hoy están y mañana fracasan. No sé, a lo mejor tú eres uno de ellos, de que estuviste ferviente en el Espíritu y no quieres nada con Dios. Entonces, basado a lo que acontece, basado a lo que mis ojos ven, es donde surge este mensaje que hoy les voy a predicar con ayuda de Dios y a través de su Santo Espíritu. Y el tema que hoy vamos a compartir se titula ¿por qué fracasan muchos cristianos? ¿Por qué fracasan? Y ¿saben lo más triste, hermano? Que hay cristianos que ellos mismos fueron testigos, sus propios ojos vieron cuando muchos hermanos se fueron de las iglesias, fracasaron y tropezaron y cayeron. Y estos hermanos fueron testigos de ver cómo muchos cristianos caían. Pero el problema es que estos hermanos que vieron cómo muchos se iban, ahora ellos mismos son las víctimas de que también salieron del templo y ahora están caídos. Aunque muchos dicen, no, caído está el diablo. La Biblia dice en Gálatas 5:4 que están caídos de la gracia de Cristo. Le guste o no le guste al hermano que ha fracasado, está caído. Entonces, de eso, hermano, surge este mensaje. ¿Por qué fracasan muchos cristianos? ¿Cuál es la causa del fracaso? Entonces, mi hermano, este mensaje el día de hoy lo hemos trazado de esta manera a fin de que usted, mi amado hermano, no fracase y caiga. Yo creo que todos los que estamos dentro del templo, hermano, yo creo que ninguno quiere fracasar y caer. Al menos yo en mi caso, sabiendo que son miles y miles de personas que están al pendiente de las predicaciones, yo nunca quisiera fracasar. Porque estoy seguro que si fracaso, muchos fracasarían a la par mía. Incluso yo en algunas ocasiones, llorando, le he dicho a Dios, Señor, el día que yo tropiece y caiga, antes de que eso pase, mejor quítame la vida, a fin de que no vaya a ser tropiezo para muchos de mis hermanos. No quiero tropezar y caer. Tropiezos hay en esta vida, pero una cosa es que tú tropieces y otra cosa es que tú tropieces y caigas. Yo no sé cuántas veces has
ido caminando, no estoy hablando en el sentido espiritual, sino sentido literal. Yo no sé cuántas veces has tropezado, al menos yo he tropezado muchas veces, pero nunca caemos. Es rara la vez que tropezamos y caemos, ¿cierto o no cierto? La Biblia dice que habrán tropiezos en el Evangelio, pero no dice que habrán caídas. Ahora, y con esto no estoy diciendo que tú no puedes tropezar y caer. El problema no tanto sería el tropiezo y la caída. El problema sería que tú nunca te levantes de tu caída. En la Biblia encontramos hombres que tropezaron y cayeron, pero no se quedaron ahí tirados. Se levantaron para ser mejores personas. En este caso David. David, un hombre que, hermano, tropezó y cayó. Pero cuando este hombre se levantó, nunca más volvió a cometer el error. Es decir, no se volvió a tropezar con la misma piedra, ni volvió a caer en el agujero que cayó de primero. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que si ya tropezaste y caíste, levántate, pero no agarres el pecado como una excusa para seguirlo practicando. Yo no sé si en alguna ocasión te ha pasado que vas caminando y hay mucha gente a tu lado y de repente tropiezas y te vas que por poco y caes, pero no caes. No sé cuántas veces te ha pasado. A mí me ha pasado varias veces que de repente voy caminando y voy distraído, cuando de repente mi pie se mete en un agujero y por poco y me tumbo y me caigo, pero no caigo. Entonces, este mensaje, mi hermano, es a fin de que tú entiendas de que tropiezos vendrán muchos. Pero no caigas, mi amado hermano. Y si que ya caíste, levántate. Levántate. Haz lo mismo del hijo pródigo. Él reconoció su falta, pero no se quedó en la falta, se levantó. David no se quedó en el error, se levantó. Pedro no se quedó en el error, se levantó y siguió. Ese es el propósito, hermano, del evangelio. Pero no con esto te estoy diciendo que se te va a meter el espíritu de sol. Porque a muchos cristianos se le mete el espíritu de sol. ¿Y cuál es ese espíritu de sol? El sol todos los días cae y se levanta. Todos los días cae y se levanta. Y así hay cristianos que caen y se levantan, caen y se levantan, caen y se... Tenga cuidado, que en una caída de esas, una caída puede ser fatal. Yo no sé si te has dado cuenta, pero hay gente que tropieza y cae y de una vez se muere. Porque pegan con una piedra o se parten la cabeza. Entonces mucho cuidado, porque una caída puede ser fatal en tu vida espiritual. Conozco cristianos que han caído y nunca se han levantado, y algunos nunca se levantarán porque su caída fue fatal. Murieron espiritualmente y difícilmente, al menos, un milagro de Dios que los resucite. Entonces, mis hermanos, ese es el propósito de este mensaje. Las causas del fracaso es el tema que hoy vamos a compartir. Causas del fracaso. Vamos a ir a la causa, vamos a ir al motivo, vamos a ir a la razón. Y ojalá con este mensaje también tú entiendas, hermano, porque lastimosamente mucho cristiano cuando tropieza y cae empieza a buscar culpables. Culpan al pastor, culpan al evangelista, culpan al diácono, culpan al diablo, culpan a medio mundo. Pero son pocos aquellos cristianos que reconocen que el fracaso no vino más, sino por su propia cuenta, por su propia vida. Vamos a empezar leyendo unos versículos de la Biblia. Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante. Ahí vamos a leer unos versículos para compartir este mensaje. Mateo capítulo 13, versículo 18, 19 y 20. Dice la Biblia de esta manera: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, oiga esta palabra, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, aquí está. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánta gente, mis hermanos, que está tropezando y está cayendo? Esta es la causa. Escuchan la palabra, la reciben con gozo,
Hermano, yo me he dado cuenta cuánta gente en las iglesias, cuando uno predica, y están, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, amén, aleluya, y habla, Señor, y aquí y allá, y esto y el otro. Pero de repente se terminó el gozo y se terminó todo y fracasó el hermano. ¿Qué pasó? Aquí está la respuesta. Dice la Biblia que esta es aquella gente que recibe la palabra con gozo, pero como la palabra no tiene raíz porque fue sembrada en pedregales, entonces dice, esa raíz se seca por causa de la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, y entonces dice la Biblia, tropiezan, caen, fracasan. Pero ¿por qué la palabra cae en pedregales? ¿Qué representa el pedregal? ¿O qué representa esa piedra? La semilla es la palabra, la tierra es el corazón, porque es ahí donde cae la palabra. Pero como dice Ezequiel, que muchos tienen un corazón de piedra. Entonces cuando la palabra entra, por tener ese corazón de piedra, en el momento la reciben con gozo. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos que escuchaban aquella palabra de, por ejemplo, el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, y los hermanos, amén, aleluya, ninguna de estas enfermedades nos tocará, y de repente le pegó el coronavirus? ¿Y qué pasó? ¿Falló la palabra? No falló la palabra. Lo que pasa es que esa palabra cayó en corazón de piedra, cayó en corazón duro. Se le olvidó la palabra a este muchacho, se le olvidó la palabra a esta mujer. Ahora, hermano, la enfermedad, y esa enfermedad lo está haciendo fracasar. ¿Por qué? Porque empieza a pensar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué me pegó a mí esta enfermedad? ¿Y qué pasó? No, la culpa fue tuya, que tienes un corazón de piedra, tienes un corazón duro. Por eso no puedes amar a tus enemigos, por eso no puedes amar a la gente que te aborrece, por eso no le puedes hacer un bien a la gente que te odia. ¿Por qué? Porque tienes un corazón de piedra. Paso número 1, ¿por qué muchos cristianos fracasan? ¿Por qué? Porque solamente son oidores de la palabra y no hacedores. Ese es el problema, y este motivo, la razón por qué muchos cristianos fracasan, porque no guardan la palabra, simplemente son oidores. Entra por acá la palabra y sale por acá. Dios no quiere gente que escuche la palabra, simplemente no. Dios quiere gente que la palabra entre, baje al corazón. Guarde yo la palabra en el corazón, para que en el momento de la aflicción, en el momento de la persecución, en el momento del problema, aplique la palabra y no simplemente sea un oidor, sino un hacedor de la palabra. Ese es el mensaje. ¿Por qué mucho cristiano fracasa? ¿Por qué mucho cristiano está fracasando? ¿Por qué? Porque no guardan la palabra. Paso número 1. Bendito sea Dios. Aquí está claro el versículo. Te lo voy a volver a leer. Mateo 13:20 dice: y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, que dice, luego tropieza. Eso es clave, esto es verídico, iglesia. Si tú no guardas la palabra, en el momento de la aflicción vas a tropezar. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes palabra guardada en el corazón y viene la aflicción porque, no sé, a lo mejor tienes a un hijo enfermo, viene la aflicción porque a lo mejor te quitan el trabajo y tú te sientes afligido porque te quitaron el trabajo, pero es ahí donde la palabra que tienes guardada en el corazón es cuando empieza a hacer efecto. Y tú dices, no, me quitaron el trabajo, pero Dios me va a dar otro mejor. Es ahí donde la palabra empieza a hacer efecto. Pero que tienes palabra guardada. Pero ¿qué pasa cuando no tienes palabra? Te quitan el trabajo, te desesperas y dices, nada, de balde ser cristiano, de balde mis ofrendas, de balde mis diezmos, mejor no voy a dar nada, porque al final hasta mi trabajo me quitaron. Ahí tropezaste y caíste. ¿Por qué? Porque no tenías palabra guardada en el corazón. Porque cuando tú tienes palabra guardada en el corazón, sabes perfectamente que los males que vienen a nuestra vida al final vienen para bendición y no para maldición. Los problemas, las aflicciones, las enfermedades no vienen para mal, vienen para bien. Entiende que vienen para bien, pero eso lo vas a entender cuando tengas la palabra guardada en el corazón. Dime
si no vienen las enfermedades para bien. Sí, Señor. ¿Acaso no es la enfermedad? Es cuando más oramos, derramamos lágrimas, ¿verdad que sí? Entonces no vienen para mal, vienen para bien. Pero eso lo vas a entender cuando guardes la palabra en el corazón. ¿Acaso no es la enfermedad cuando la mujer derrama sus lágrimas? ¿Acaso no es cuando los niños están enfermos que derramamos nuestras lágrimas? Sí, Señor. ¿Vienen para mal las enfermedades? No, vienen para bien. Cuando tú tienes palabra guardada en tu corazón y de repente caes enfermo, llega una enfermedad a tu vida, pero en ese momento sale la palabra de tu corazón y dices, no, al final no me preocupa. Si me muero, pues me voy para el cielo, Si me muero al final, pues me voy a gozar a la patria celestial. Porque al final dice la palabra que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Bendito sea Dios, Es ahí donde va a hacer efecto la palabra que guardes en el corazón. Pero si no tienes palabra en el corazón, de seguro vas a tropezar y vas a empezar a murmurar y a decir, oh, y yo que oro, mira, el vecino no ora y solo sano se mantiene. El vecino ni cristiano es y nunca se enfermo. ¿Y por qué yo que soy cristiano solo enfermo vivo? El tema que estamos compartiendo se titula Causa del fracaso. Y esta es una de las causas. ¿Por qué muchos cristianos fracasan? Porque no guardan la palabra. No guardan la palabra. ¿Por qué crees que mucho cristiano predicador, cuando lo empiezan a amenazar de muerte, lo que hace mejor, baja la guardia y ya no predica la palabra? Porque se le olvidó la palabra, se le olvidó la promesa que dice que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esas son promesas que tienen que estar guardadas en el corazón. Si tu vecino ya le pegó el coronavirus, ve, ora por él, pon las manos sobre él, no te asustes. Escrito está en la palabra de Dios que caerán 1000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, pero a ti no te va a pasar nada. Esa palabra tiene que estar en el corazón. Cuando la palabra está guardada en el corazón, hermano, nunca vas a tropezar y vas a caer. Porque tienes palabra guardada. Venga la aflicción, venga la persecución, a ti te va a dar igual, porque tienes palabra. Cuando te levanten un chisme tus propios hermanos, cuando tu propia familia se levante en contra de ti, pero como tienes palabra aquí, te vas a acordar y vas a decir, no, si con Jesucristo lo hicieron, ¿qué no van a hacer conmigo? Entonces no vas a tropezar, porque tienes palabra en tu corazón. Cuando el diablo ponga deseos en tu corazón, deseos de pornografía, deseos de adulterio, deseos de no sé cuánta basura del diablo, es ahí donde la palabra dice no. Ningún adúltero, ningún fornicario. Y es ahí donde la palabra empieza a redarguirte. Es ahí donde la palabra empieza a salir. Y tú no vas a fracasar, no vas a caer. ¿Por qué? Porque es la palabra la que empieza a redarguir. Es la palabra la que empieza a reprender. La palabra que has escuchado, la palabra que has guardado. Es cierto, tal vez no sabes leer, tal vez no sabes escribir, pero tiene las dos orejotas para que escuches la palabra. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el que oye y guarda las palabras de Dios. Que el no leer, el no escribir, que eso no sea excusa para guardar palabra. No, si no sabes leer, pero tienes tus oídos para oír palabra y guardarla, para cuando venga la aflicción, venga la escasez, a ti no te preocupe. ¿Cuánta gente ahorita asustada? Que ya viene el anticristo, que ya viene aquí. ¿Y por qué te asustas? ¿Dónde están las promesas de Dios? Ay, hermano, que ya vienen los 3 seises y que el que no tenga su sello no va a poder comprar y comer. Ay, no, Padre bendito, ¿y por qué te asustas? ¿Por qué te asustas? ¿Cuánta gente ahorita asustada que porque no hay dinero, que porque no hay mucho trabajo? ¿Y por qué te asustas? ¿Dónde está la promesa de Isaías o de Salmos capítulo, bendito sea Dios, capítulo 23? Donde dice Dios en esa promesa, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado,
ni ninguna de sus simientes que mendigue pan. Ahí están las promesas de Dios. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te preocupas? Bendito sea Dios. Es aquí donde salen las promesas de Dios. Es aquí donde tienen que salir las promesas de Dios. 37:25 de Salmo dice: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni ninguna de mi simiente que mendigue un pedazo de pan. Ahí está la promesa. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Que se preocupe el que no está bien con Dios. Que se preocupe el que sabe que es un hijo del diablo. Pero aquel que es hijo de Dios, ¿preocuparse de qué? ¿Acaso no dijo Jesucristo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Qué te preocupas? Te dejó tu pastor, te deja tu esposo, te deja tu marido, te deja tu novio. ¿Qué te preocupa? Con que no te deje Cristo es más que suficiente. Causa del fracaso es el tema. Y estamos viendo por qué muchos fracasan. Y como paso número 1, ¿por qué muchos fracasan? Porque no guardan la palabra. Porque no son oidores, hacedores de la palabra. Santiago 1:22 dice que muchos simplemente son oidores y no hacedores de la palabra. Si ya escuchaste que no hay que robar, no robes. Si ya te escuchaste que no hay que adulterar, no adulteres. Si ya escuchaste que no hay que fornicar, no forniques. Si ya escuchaste que no hay que mentir, no mientas. Si ya escuchaste que no hay que chismosear, no seas chismoso. Si no, ya escuchaste que no hay que emborracharte, ya no te emborraches. Guarda esa palabra, vive la palabra. Bendito sea Dios. Ya tenemos el número 1 entonces. Ya hemos encontrado el primer fracaso, la primera causa. Y esa es la primera causa. ¿Por qué muchos fracasan? No guardan la palabra. Si tú empiezas a revisar, la mayoría de personas que fracasaron en la Biblia simplemente fue por no guardar la palabra. Se les habló, se les anticipó, pero no guardaron la palabra. Primer ejemplo, Adán y Eva. Dios les dijo: no vayan a comer de este árbol, porque si comen se mueren. El diablo dijo: coman. ¿Y qué pasó? Comieron de lo que Dios les había dicho. Simplemente fracasaron por no haber guardado la palabra de Dios. Así hay cristianos hoy en día. Ya se les dijo: no adulteren, no roben, no mientan, no se emborrachen, no forniquen, etcétera, etcétera. Pero de repente el hermano comete el pecado que ya se le había dicho. Es ahí donde dice: híjole, ¿qué hice? Y lo que hacen, en vez de hacer lo que hizo el hijo pródigo, que reconoció la falta, o igual que Pedro, que reconoció y pidió perdón, lo que hace muchos cristianos, igual que Judas, lo que hacen es que ponen una soga y se cuelgan y se matan. Así hay cristianos hoy en día que cuando cometen el fracaso, cuando cometen el error, cuando cometen la falta, en vez de pedir perdón, recapacitar y apartarse, lo que hacen es que se revuelcan más en el pecado y dicen: ah, como quiera ya lo hice, mejor me termino de revolcar. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde eres! La mayoría de hombres en la Biblia que fracasaron fue por no guardar la palabra. Adán y Eva no guardaron la palabra. La mujer de Lot no guardó la palabra. Dios le dijo que no volteara a ver para atrás. Sin embargo, no hizo caso y a medio camino miró hacia atrás. Fracasó. Sansón fracasó. El mismo Saúl fracasó. Y así puedo mostrarte cuántos personajes en la Biblia fracasaron por no guardar la palabra, por no guardar el mandamiento. Paso número 1. ¿Por qué muchos fracasan? Porque no guardan la palabra. Es decir, porque no son oidores de la palabra y hacedores. Simplemente son oidores, pero no hacedores. Paso número 2. ¿Por qué mucho cristiano fracasa? ¿Sabes cuál es otra razón del fracaso? Número 1, el no guardar la palabra y no obedecer. Ese es motivo y razón por qué mucho fracasa. Vamos al número 2. ¿Por qué mucho cristiano está fracasando? ¿Sabe cuál es la razón según la Biblia? La razón por qué mucho cristiano está fracasando es por la inestabilidad. ¿Sabes qué significa inestabilidad? Es alguien que no es estable,
¿Qué significa estable? Alguien que permanece. Por ejemplo, en los circos. No sé si conoces un circo, pero los circos no son estables. Los circos son inestables. Es decir, hoy están en esta ciudad, mañana están en otra ciudad, la otra semana están en otra ciudad y así sucesivamente. Si estás entendiendo lo que te quiero dar a entender. ¿Por qué muchos cristianos fracasan? Por la inestabilidad. Es decir, que no están estables. Hoy están en la Príncipe de Paz, mañana en el Evangelio Completo, después están en la Iglesia Julana, después se van para la otra y nunca encuentran la paz. Nunca encuentran una iglesia buena, porque el problema no es la iglesia, el problema eres tú. ¿Cuántos cristianos que andan de iglesia en iglesia? Hay cristianos que ya le dieron vuelta a la colonia donde viven, ya fueron a todas las iglesias que hay a su alrededor donde viven y no encuentran la paz. Problema aquí, problema allá, y problema allá, y problema donde quiera. Si el diablo no está en las cantinas, el diablo siempre está en los templos, acechando a cuánto cristiano aguado que no quiere afirmarse. La inestabilidad te va a hacer fracasar. Hermano, simplemente si estás en una iglesia donde las hermanas se pintan la cara, pues ahí tú tienes que marcar la diferencia. Ahí resplandece como esa luz. ¿Acaso no dice Mateo que fuimos puestos en que fuimos llamados para que seamos luz a las tinieblas? Si tu hermano comete adulterio, marca tú la diferencia, resplandece. Si tus hermanos se van a jugar pelota, tú no, ahí resplandece y marca tú la diferencia. Pero cuántos cristianos que le gusta andar de templo en templo. Hay una alabanza que por cierto antes se cantaba. Y esta alabanza está bien que se la canten a estos hermanos que andan de templo en templo y nunca encuentran la paz. Aquí alabanza que dice: si por el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Cristo. Hoy lo mismo te digo, si ya anduviste de iglesia en iglesia y no encuentras paz, ven a Cristo. Si te sales de aquí porque hay chismosas y te vas allá, allá hay peores. Allá van a haber adúlteros, allá hay fornicarios, allá hay borrachos, allá hay sinvergüenzas, allá hay ladrones, donde quiera hay problema. Entiende, no hay ni una sola iglesia en esta tierra donde solamente trigo. No vas a encontrar nunca una iglesia donde solamente hayan peces buenos. No vas a encontrar ni una iglesia en ninguna parte del mundo donde solamente hayan ovejas. No, siempre tienen que haber ovejas y tienen que haber cabritos, tiene que haber trigo y tiene que haber cizaña. Donde quiera que tú vayas vas a encontrar problemas. Mira lo que dice la Biblia, Santiago 1:8. Santiago capítulo 1 versículo 8. Bendito sea Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Te das cuenta? El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Quién es alguien inconstante? Es alguien que no está constante. Es alguien que no permanece. Es alguien que no está fijo. Es inconstante. Alguien de doble ánimo. Hoy está a favor, mañana está en contra. Hoy está aquí, mañana está allá. Nunca vas a funcionar de esa manera, mi hermano. Si aún con Jesús andaban discípulos que eran hipócritas, traicioneros como Judas, mentirosos como Pedro que falló, pero al final entendió. Imagínate la iglesia de Jesús, el cuerpo que andaba Jesús, sus discípulos de él. No andaban todos ahí rectos, no, ahí andaba el diablo con él, y en este caso estaba Judas. Pero Jesús no dijo, no, mejor me aparto, no, ahí estuvo con ellos hasta el final. Es que tú tienes que permanecer. Dios lo que quiere es moldear tu carácter. Dios lo que quiere es, bendito sea Dios, moldearte
con esa gente mala, esa gente criticona, esa gente envidiosa, con el impío. Ahí Dios quiere moldear tu carácter. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿A quién está hablando Dios? A los de doble ánimo, a los inconstantes. Afírmate, mi hermano. Afírmate. La solución no es que te vayas de la iglesia. Simplemente si tu pastor juega pelota y te dice, hermano, vamos al campo de iglesia. No, hermano, gracias. Váyase usted solo. Si tu pastor celebra Navidad, celebra Día de la Madre y dice, hermano, colabore con una ofrendita para hacer un regalo de Nochebuena, dígale, no, pastor, gracias. Hagan ustedes, yo no. Si ustedes van a celebrar Halloween o cuánta basura del diablo y el pastor te dice, hermana, colabore con una ofrendita porque mire, vamos a celebrar el Día de la Madre, dígale usted, no, gracias. Yo no, gracias. Deje la gente. Usted simplemente haga lo bueno, congréguese, congréguese. Haga lo que Dios dice que haga. Por eso Jesucristo fue claro cuando dijo en el capítulo 23, versículo 1 de Mateo, hagan lo que los fariseos dicen que hagan, háganlo. Y lo que dicen que lo guarden, guárdenlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Eso Dios te dice hoy a ti. Ve a la iglesia, congrégate. Si te dice el pastor que ore, que ayude, que se congregue, que ofrende, que diezme, hágalo. Pero no haga como él está haciendo. Si él juega pelota, si él hace sinvergüenzada, déjelo a él. Usted marque la diferencia. ¿Viste lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Hagan lo que los fariseos dicen que hagan, háganlo. Si le dicen que lo guarden, guárdanlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Eso es lo que yo tengo que hacer. Bendito sea Dios. Muchas veces pasa el caso que el predicador predica que no hay que mentir y él es un gran mentiroso. Simplemente usted escuche la palabra, guarde la palabra y déjelo a él. A veces se predica que el predicador mismo está predicando que no hay que robar y él es un sinvergüenza que no paga lo que debe y está robando. Y tú dices, bueno, pero ¿y este es ladrón? Simplemente agarre la palabra que está predicando, guarde la palabra, pero no haga lo que él está haciendo. Y de esa manera usted va a permanecer. Si el que te está predicando es un adúltero, déjalo. Tú recibe la palabra y de él cuenta va a entregar y cuenta le va a entregar a Dios. Bendito sea Dios. Estamos en el mensaje, ¿verdad? Paso número 1. ¿Por qué muchos fracasan? Y vimos que la causa de muchos es, primeramente dijimos, por no guardar la palabra, por no ser hacedores de la palabra. Número 2. ¿Por qué muchos fracasan? Y vimos que era la inestabilidad, que no permanecen, no están estables. Parecen ranas que andan de charco en charco, de brinco en brinco. Número 3. ¿Por qué muchos fracasan? Número 3. ¿Por qué muchos cristianos fracasan? ¿Cuál es la causa? ¿Y sabes cuál es la causa? Los pecados ocultos. Y te voy a mostrar pasajes de la Biblia. ¿Por qué muchos fracasaron? ¿Y cuál fue la causa de su fracaso? ¡Hey, hermano! Vuelvo, repito. Hay cristianos que hoy están predicando. Hay cristianos que hoy están en la iglesia gritando, danzando, diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Y ahí están aplaudiendo. Algunos hasta brincan y patalean y hablan lenguas y profetizan. Y ahí están. Y de repente tú ves al hermano bien borracho. De repente ves a la hermana que dejó al marido y hoy está con la amante. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Pero si yo la vi cantando en la iglesia y cómo danzaba. Por eso es la necesidad de compartirte este mensaje, para que sepas y entiendas cuáles son los motivos por qué mucho cristiano fracasa. Ya vimos el primer motivo por qué mucho fracasa,
es por no guardar la palabra. 2, la inestabilidad. Andan de iglesia en iglesia y los problemáticos son ellos. Número 3, ¿por qué muchos cristianos fracasan? Por los pecados que llevan ocultos en su corazón. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 1 del libro de Josué, encontramos al pueblo de Israel. Josué era el líder de este pueblo, pero ya Dios les había dicho que no fueran a tocar nada del anatema. Anatema significa maldito, y es que todo lo que está en el mundo es maldición. Las modas es maldición, y cuánta basura del diablo es maldición. El pecado es maldición. Que te juntes, que una cristiana se junte con un mundano es maldición. Que un hombre se meta con otro hombre, maldición. Mujer con mujer, maldición. Que una mujer aborte, maldición. Y Dios ya le había dicho a Israel que cuando entraran a la tierra que no fueran a tocar nada de lo anatema. Pero había un hombre que se llamaba Acán, que dice que empezó a agarrar de lo anatema, de lo maldito, y lo empezó a esconder. Empezó a esconder. Según él, nadie se había dado cuenta. De repente Josué mandó, bendito sea Dios, a unos hombres a reconocer la tierra. Cuando los hombres regresan, dice, pues fíjate que el pueblo es pequeño, con un par de hombres que mandes y vamos a ir a traerla, vamos a ganar la batalla. Y aquel dijo, está bien, pues mandó a 3,000 hombres. Pero cuando se dio cuenta, esos hombres fueron muertos. Solo escaparon un par de hombres. Cuando Josué escuchó eso, se rompió los vestidos y empezó a orar, a clamar. Y cayó como junco, dice la Biblia. Y empezó a clamarle a Dios y a decirle, Señor, ¿cómo es posible que nos voltea las espaldas estando en esta batalla? ¿Por qué voltea las espaldas? Josué empezó a reclamarle a Dios. Lo que Josué no sabía, que ahí había pecado escondido, que había pecado oculto. Y ese pecado oculto había hecho que afectara a todo el pueblo de Israel. Y de repente empieza a clamar, hasta que Dios le habla a Josué y le dice, Josué, levántate. ¿Por qué me clamas a mí? Ve mejor con el pueblo, porque hay pecado escondido. Israel ha pecado, Israel ha cometido pecado y tienen escondidos sus pecados. Cuando Josué llega y le dice, hey, ¿qué pasó? Vamos todos a alabar a Dios porque hay pecado oculto. Nadie decía nada. En el capítulo, pecados que tiene escondidos. Aquí está el hermano cantando, danzando, pero allá en la calle enamorando mujeres, y al rato se presenta a la iglesia como que si nada hubiera hecho. Ese es el motivo que mucho cristiano está fracasando, los pecados escondidos. Cuando Dios le dijo a Josué, ¿por qué me clamas? Si el pueblo ha cometido pecado, ve a ver, el pueblo tiene anatema, el pueblo... Bendito sea Dios. Y eso mismo está pasando hoy en día. La gente se pregunta y dice, ¿por qué fracasó el hermano? Si qué bonito como cantaba, qué bonito como el Señor lo usaba. ¿Y por qué fracasó? Simplemente por los pecados escondidos. Porque quiso engañar al pastor y lo engañó. Sí lo engañó. Engañó a su esposa, engañó a los hermanos. Pero nunca te escondiste de Dios. Bendito sea Dios. Los pecados ocultos, pero no solo eso. Hay otro hombre que se llamó Jesse. Y Jesse también cometió pecado oculto. Y eso fue el motivo de... Cuando llega Naamán y le presenta ciertos regalos a Eliseo por causa del milagro que Dios iba a hacer, Eliseo no quiso recibirlo. Porque estaba molesto, porque sabía que Naamán no iba pensando en Dios, sino iba pensando en que Eliseo iba a hacer el milagro. Y eso fue lo que le molestó a Eliseo y dijo, no recibo nada, porque yo no puedo hacer nada, soy hombre. El que hace los milagros es Dios. Pero ¿qué pasó? Jesse corrió a agarrar lo que Eliseo no quiso agarrar y llegó con mentira diciendo, es que mi siervo me mandó para que tú mandes los presentes. Y cuando llega Jesse con Eliseo, ya había ido a traer los presentes. Eliseo le pregunta a Jesse, ¿de dónde vienes? Jesse, haciéndose el sonso, dijo, no, pues por ahí andaba.
Eliseo se le queda viendo y dice: ¿acaso no estaba mi corazón y mi espíritu cuando tú descendiste tras de Naamán y fuiste a pedir algo que yo nunca te mandé? Por mentiroso, le dijo, la lepra de Naamán que se te pegue a ti. Y lo mismo pasa hoy en día. Por mentiroso está fracasando en el evangelio. Bendito sea Dios. Entonces tenemos, hermanos, ejemplos en la Biblia que nos enseña por qué gente fracasó. Ananías y Zafira también fracasaron porque escondieron el pecado, pretendieron esconder el pecado delante de Dios. Ellos pensaron que era con Pedro cuando no sabían que era con Dios con quien se estaban metiendo problemas. Esconden su pecado, venden la heredad, agarran mitad cada uno y se ponen de acuerdo. Primero muere Ananías, después muere la mentirosa de Zafira por también esconder el pecado a su marido. Eso de estar escondiendo pecado. ¿Cuántos cristianos tapachamarras? La mujer le tapa los pecados al marido, el marido le tapa los pecados a la mujer. ¿Y cuántos cristianos tapachamarra metidos en las iglesias? La mujer sabe que el marido es celoso y nunca dice nada. La mujer sabe que el hombre todavía la agarra a patadas y no dice nada. Y ahí está el hombre arriba del altar cantando alabanzas al Señor. Esos pecados ocultos te van a llevar al fracaso. Si te das cuenta, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice que ya la gente ya no viene a la luz, ya no viene a la iglesia, ya no viene a escuchar palabra, porque tienen miedo que los pecados se los saquen a luz. De repente ves que el hermano ya no se aparece, ya no quiere ir al templo y dice: no, hermano, es que aquí es que ya no, es que algo tiene guardado, algo tiene oculto en su corazón. Mira, te voy a leer ese versículo, está precioso. A ver si lo encontramos por acá. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, oiga esto, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. De repente te vas a encontrar un hermano que tú le dices: hermano, vamos a la iglesia. Y él dice: no, hermano, no mucho problema. Es que el diácono, es que el líder, es que el pastor. No, hermano, mejor ya no. No. Este muchacho algo tiene guardado en su corazón. Esta muchacha algo tiene guardado en su corazón. Y el pecado que tiene adentro no permite que vaya a la luz para que esas obras no se le reprendan, para que no se le saque a luz el pecado que ya cometió. ¿Estamos? Este es el mensaje, mi hermano. Nunca escondas el pecado. Y lo puedes hacer delante del hombre, pero nunca delante de Dios. Si ya cometiste el pecado, cae de rodillas y pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y procura nunca más volverlo a hacer. Mire cuánto cristiano cometiendo pecado a escondidas. Diáconos metiéndose con las diaconisas. Hermanitas que abren cuentas de Facebook con otro nombre y con otra foto. Y ahí publican basuras, asquerosidades. El hermanito mandándole mensajitos a la hermanita a escondidas. Y al rato están de santitos en la iglesia. Yo no me quedo, me voy con él. Te vas a ir con tu tata el diablo si no te arrepientes. Bendito sea Dios. Los pecados ocultos te van a llevar al fracaso. Te van a llevar al fracaso. Número 1, ¿por qué muchos cristianos fracasan? Por no guardar la palabra. Número 2, la inestabilidad. Número 3, los pecados ocultos. Número 4, el orgullo. El orgullo te va a llevar al fracaso. ¿Cuándo empieza el orgullo en el hombre y en la mujer? ¿Cuándo? Cuando ya no reciben consejo. Cuando ya no reciben la amonestación. Él cree que él es el único. Él cree que no necesita. Él cree que así está bien. Él cree que eso es todo. Eso se llama orgullo. ¿Sabes cuál es lo más triste y lamentable? Que hay cristianos que son buenos para reprender. Hay hermanitos que son buenos para amonestar. Pero cuando tú los amonestas a ellos, sí, dice, metiche, que aquí, que allá y esto y el otro. No, mi hermano, así como eres bueno para amonestar, recibe la amonestación. La amonestación, el recibir consejos, esto es de gente humilde.
Esto es de gente sabia. El orgullo es algo que te va a llevar al fracaso. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16, 18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Te das cuenta? Antes de la caída, antes de que la gente caiga, primero se vuelven altivos. Un altivo es igual a un orgulloso arrogante. Arrogante, altivo, soberbio, orgulloso, es lo mismo. Es lo mismo. Por ejemplo, en Guatemala, a los coches, en Guatemala, aquí un coche es un marrano, es un cerdo. En México, coche es un automóvil. Y así sucesivamente. Por ejemplo, hay países como en Honduras, donde a los niños les dicen chavalos. En El Salvador les dicen bichos. En Guatemala les dicen patojos. En México les dicen chamacos o escuintles. Y en Estados Unidos es un gay. Y así sucesivamente. Pero es lo mismo. Entonces aquí me está diciendo la Biblia que antes de que alguien caiga, primero viene la altivez, el orgullo, la soberbia. Por eso si tú ves que un hermano se está volviendo orgulloso, este hermano ya está diciendo bye bye, bye bye, ya se está despidiendo. Nadie cae sin que antes se manifieste el orgullo. Es lo que dice el versículo, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No importa, mi hermano, si es un niño el que te está dando un consejo. Yo recuerdo, lo contaba la vez pasada, hace un tiempo atrás, mi hijo, uno de los más pequeños, yo recuerdo que mi hijo me decía: papá, cómprame una pistola de juguete. Cómprame una pistola. Y ya mi hijo ya me tenía cansado. Y a fin de que no me siguiera molestando, un día fui a la tienda y encontré una pistolita de plástico, de juguete. Y yo me recordé, dije: aquí está lo que mi hijo me pide. Era una pistolita de juguete 3 quetzales. Cuando le dije a la hermana, véndame esta pistolita, yo recuerdo que a pagársela iba cuando sentí que alguien me tocaba mi pierna. Cuando yo veo para abajo era un niño aproximadamente 4 o 5 años, un niño chiquito, apenas si hablaba. Cuando yo me le quedo viendo al niño, recuerdo que aquel niño se me queda viendo y dice: hermano. Y yo le dije: ¿qué, mijo? Aquel niño se me queda viendo y me dice: ¿no sabe que el comprar pistolas es malo? ¿No sabe que esa pistola es malo? Yo me le quedo viendo al niño y me le quedo viendo a la hermana y le dije: hermana, disculpe, ya no voy a comprar esa pistola. Te lo digo porque fue un niño de 4 años que Dios usó para que me corrigiera en esa ocasión. Dios puede usar a cualquier persona humilde a fin de corregirte, pero el altivo dice: tú me vas a corregir a mí. Mejor corrige a los tuyos. ¿Sabe? Yo he escuchado gente altiva, gente soberbia, que cuando lo corrigen, ¿sabe qué dice? ¿Y para qué me corriges a mí? Primero corrige a tus hijos. No, hermano, si los hijos de aquel están torcidos, déjelo, usted recibe el consejo. Si el que te está aconsejando es un adúltero, déjalo, tú recibe el consejo, aprende a ser sabio. Si es un borracho el que te está aconsejando, recíbelo. ¿Cuántas veces me han aconsejado? Borrachos me han dado consejos y me han dicho: mire usted, esto y esto y así, asá. Y yo lo tomo y digo: pues si está bien lo tomo. Cualquier persona te puede dar un consejo, recíbelo. Si es bueno, recíbelo. No seas orgulloso a decir: y usted me quiere corregir a mí. Si mire cómo están sus hijos, mire cómo está su esposa. No sea altivo, recibe el consejo. Yo he escuchado predicadores altivos que dicen: este me habla de santidad. Si mire cómo está su esposa, mire cómo. Usted deje a la gente, usted recibe el consejo, reciba la palabra. El predicador va a entregar cuenta de lo que habla, y el que oye también va a entregar cuenta de lo que escucha. Aprenda a ser humilde.
¿Sabe qué le pasó a Nabucodonosor? Nabucodonosor, antes de fracasar, primero se manifestó en él el orgullo, pero ya Dios le había anticipado 12 meses antes, a través de un sueño, de lo que iba a pasar. Pero él no entendió, no quiso apercibir. A los 12 meses dice que Nabucodonosor salió a pasear y dijo: oh, esta es la gran Babilonia que yo he edificado para gloria de mi majestad y con la fuerza de mi poder. Aún estaban esas palabras en la boca cuando Dios le habló y le dijo: Nabucodonosor. Y empieza Dios a reprenderlo y lo mandó a comer zacate con los animales, y le dijo Dios: hasta que reconozcas que yo soy el Dios altísimo, que doy y que pongo reyes y quito reyes. Y empieza Dios a amonestarlo: hasta que reconozcas. Y se fue Nabucodonosor, el rey más importante, el rey más grande en toda la tierra. Hoy está comiendo zacate con los animales por orgulloso, por altivo, porque pensó que lo que tenía, lo tenía por su conocimiento, por su fuerza. ¿Cuánto pastor altivo que cuando un miembro se le acerca para darle un consejo, no lo acepta? ¿Cuánto pastor altivo que así como él piensa que es la cosa, así cree, así se hace y así tiene que ser, aunque él sabe que está en el error? Bendito sea Dios. Simplemente, si te llama la atención, acéptalo, recíbelo. Y además, si te acusan de algo que no has hecho, escúchalos. Simplemente escúchalos. Al final Dios va a pelear por tu vida. Nabucodonosor es un ejemplo, mi amado hermano, de que el orgullo se le metió y eso fue el motivo del fracaso. Hay un versículo en Proverbios, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 6, dice que no hay que darle lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. ¿Quiénes son esos perros y esos cerdos? Son aquellos que no reciben consejo. Son aquellos que se les da la palabra, pero en vez de cambiar, se molestan y empiezan a relinchar. A eso Jesucristo les llamó perros y cerdos. Y Salomón da la explicación de quiénes son esos perros y esos cerdos. Proverbios capítulo 9, versículo 7. Dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Ahí está. Corrige al sabio y el sabio te amará. ¿Verdad que recibir consejos es de sabio? Es de sabio, es de gente humilde. Reprende, dice, corrige al sabio y el sabio te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Eres sabio, gloria a Dios. Pero si te dan consejo, recíbelo para que seas más sabio todavía. Eres justo, gloria a Dios. Pero si te dan consejo, recíbelo para que sea más justo todavía. Por eso dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, 21, 11. El que es inmundo siga siendo inmundo. El que es injusto siga siendo injusto. Pero el que es santo siga siendo más santo. Y el que es justo practique más la justicia. ¿Por qué mucho cristiano fracasa? El orgullo lo está llevando al fracaso. Déjate aconsejar. Déjate dominar por la palabra. ¿Cuánto cristiano orgulloso ya no ora ni cuando se acuesta porque sabe o piensa que ya lo tiene todo? Ya no ora ni cuando come porque cree que ya lo tiene todo. Eso se llama orgullo. Eso se llama arrogancia. Pero cuando la persona es humilde y le pone en su plato de comida, lo primero que dice es: Señor, gracias. ¿Por qué estás dando gracias? Porque sabes que Dios te lo dio. ¿O cómo dices tú cuando alguien te regala algo? Muchas gracias. ¿Verdad que sí? ¿Por qué cuando tú agarras los alimentos y dices: Señor, gracias? Porque eres humilde y reconoces que aunque con el dinero que tú tienes lo compraste, pero ese dinero te lo dio Dios. Aunque tú digas: sí, pero yo lo gané con el sudor de mi frente. Pero ¿quién te da la salud? ¿Quién te da la vida?
¿Por quién tienes ese trabajo? ¿Tú crees que tirado en una cama podrías tener el trabajo que hoy tienes? ¿Tú crees que postrado en una silla de rueda podrías tener el trabajo que hoy tienes? ¿Verdad que no? A eso se llama humildad. Cuando tú reconoces que nada tienes por tus fuerzas, ni por tu estudio, ni por tu conocimiento, sino que todo lo tenemos porque Él lo ha dado. Eso se llama humildad. Eso se llama humildad. Termino con este mensaje. De verdad ya me cansé. Ya me cansé, pero quiero ir terminando con este mensaje. Te di varios puntos por qué muchos cristianos fracasan. Primero, por no guardar la palabra. 2, la inestabilidad. 3, pecados ocultos. 4, el orgullo. Pero hay algo más por qué muchos cristianos fracasan. Y es por la negligencia. ¿Qué significa negligencia? Significa descuido. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Iglesia, no descuides lo que Dios te ha dado. No caigas en el conformismo de que la salvación no se pierde y tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Eso se llama negligencia. Dios aborrece la negligencia y bendice a los diligentes. Un diligente es aquel que está a la perspectiva. Un diligente es aquel que está al cuidado. Es aquel que está al pendiente de todo lo que pasa, de todo lo que se mueve. ¿Acaso no has leído lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 1? Te lo voy a leer. ¿Por qué muchos cristianos fracasan? Por la negligencia, el descuido. Descuidan la oración, descuidan el ayuno, descuidan la lectura, descuidan la comunión con Dios, fracasan. ¿Y qué pasó? Negligencia, descuidaste. ¿Por qué te roban en la casa? Porque te descuidaste. ¿Cuándo entran los ladrones? Cuando la persona se descuida. ¿Cuándo entran a robar a un banco? Cuando el seguridad se descuida. Sí, la negligencia. Hebreos capítulo 2 versículo 1. Por tanto, es necesario, oiga esta palabra, es necesario que con más diligencia, o sea, con más cuidado, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, lo que se nos ha predicado. No seamos que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, justo pago, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una? Porque no hay dos salvaciones, es una. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. No descuides la salvación. No descuides la salvación. No te descuides. Y te voy a poner ejemplo de gente que fue negligente. Uno de ellos, las 5 vírgenes. Eran 10, pero 5 eran prudentes y 5 insensatas, es decir, gente negligente, que descuidaron, se confiaron. Porque si te das cuenta, al principio las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite, solamente que a 5 se les estaban terminando. No se les había terminado, porque para prender una lámpara se necesitaba aceite, y sus lámparas dice que se estaban apagando, es decir, todavía tenían aceite, pero descuidaron la unción, descuidaron la comunión, descuidaron, hermano, lo que tenían que hacer. No descuides la oración, no descuides el ayuno, no descuides la lectura. Si te estás congregando, no descuides la perseverancia, no descuides lo que tú tienes. No sea que otro venga y tome tu corona. Bendito sea Dios.
Hay un versículo, mi hermano, donde muchos tendrán que irse al infierno por negligentes. Y más, ¿quiere que te diga algo? La negligencia es un pecado, hermanos, abominable. Y por cierto, está entre los 7 pecados capitales, la negligencia, que se le llama pecado de pretermisión. ¿Qué significa pretermisión? Significa descuido de hacer algo que se nos había ordenado que hacer. Y hay gente que ha descuidado lo que se le ha encomendado. Antes predicaba, hoy ya no. Antes oraba, ya no. Leía la Biblia, ya no. Ayunaba, ya no. Se congregaba, ya no. Descuidaste, y a eso se le llama pretermisión. Pecado de pretermisión. Dejar de hacer lo que se nos ordena que hagamos. Hay un versículo bien comprometedor, 7:21 de Mateo, y tú ya lo sabes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero sigue lo que dice. Checa lo que dice. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo aquel día? Cuando nos presentemos a entregar talentos, a entregar lo que Dios nos ha dado. Muchos me dirán en aquel día, oiga esta palabra: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Pero mira la palabra que usa: no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos milagros. Pero mira el lenguaje que están usando: echamos, hicimos. No me está hablando tiempo presente, me está hablando pasado. Señor, ¿y no en tu nombre echamos fuera demonio? ¿En tu nombre hicimos milagros? Dios no quiere gente que haya hecho milagros, ni quiere gente que haya echado fuera demonios. Dios quiere gente que siga haciendo milagros en su nombre y que siga echando demonios fuera en su nombre. Esto dirán: Señor, pero si yo eché, que a Dios no le importa que tú hayas echado. Dios quiere que tú sigas echando. Señor, pero si en tu nombre hice milagro, a Dios no le importa eso. Dios, cuando venga, no quiere gente que haya hecho. Dios quiere gente que siga haciendo. Pecado de pretermisión. Señor, pero si en tu nombre hicimos, sí. Yo conozco gente que hizo milagros, gente que fue usada por Dios, y hoy ¿dónde están? En una cantina, emborrachándose, prostituyéndose, adulterando, fornicando. Y esta gente dirá: Señor, pero si yo eché. Sí, echaste, pero dejaste de echar. Hiciste milagro, pero dejaste de hacer. Por eso dice en el Evangelio de Lucas: bienaventurados aquellos siervos que cuando su Señor venga les halle haciendo así. Dios no quiere gente que haya hecho. Dios quiere gente que siga haciendo. Dios no quiere que tú hayas sido cristiano. Dios quiere que sigas siendo cristiano. Dios no quiere que tú te hayas congregado. Dios quiere que tú te sigas congregando. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. No quisiera retirarme sin antes darle algo más que Dios pone que te lo dé para cerrar este mensaje. ¿Sabes por qué mucho cristiano fracasa? Aparte de la negligencia, es por la impaciencia. Saúl fracasó por ser impaciente. El profeta Samuel le dio una palabra en el capítulo 10, versículo 8 del primer libro de Samuel. Claramente le dijo Samuel que se iba a ir, pero que iba a regresar a los 7 días. Y a los 7 días le iban a hacer holocausto a Jehová. ¿Y qué pasó? En el capítulo 13, versículo 9 al 13 del primer libro de Samuel, Samuel dice que esperó 7 días, pero no esperó la hora y el minuto en que Samuel llegó. Y a los 7 días dice que Saúl empezó a hacer holocausto a Dios. Cuando Samuel le dijo que esperara, porque ese trabajo le pertenecía a Samuel. Pero Saúl no esperó, fue impaciente. Cuando llega Samuel, ya Saúl estaba preparando el holocausto. Y le dice entonces Samuel: Saúl, ¿por qué no me esperaste? Por lo consiguiente, tu reinado
no permanecerá. ¿Cuánto cristiano está fracasando, mi hermano? Por causa de la impaciencia. Quieren ver un milagro, pero lo quieren ver ya. ¿Cuántos cristianos que están fracasando? Porque quieren ver sanidad en su cuerpo, pero quieren que Dios haga las cosas así. Y eso no va a funcionar. No, la impaciencia te lleva al fracaso. ¿Cuántos cristianos quieren que Dios los use de la noche a la mañana? No, mi hermano. No, mi hermano. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Aprende a ser paciente. Espera a Dios. Yo recuerdo cuando empecé el ministerio. Cuando yo iba a las campañas, aún yo no predicaba en ninguna campaña. Yo recuerdo cuando veía a los predicadores en los púlpitos hablando payasadas. Créame, yo lloraba, hermano, yo lloraba. Y decía, Señor, ¿cómo es que tienes a ese payaso en ese altar? Cuando yo, Señor, podría hacerlo mejor que aquel. El orgullo en mí, el orgullo en mí. Yo lloraba y decía, Señor, dame la oportunidad de predicar en una campaña. Señor, dame la oportunidad de predicarle a miles de personas. Y hermano, yo recuerdo cuando salía a predicar en las camionetas, en los autobuses, en los mercados. Hasta repartía mi número de teléfono para que alguien me llamara. ¿Y qué crees? Nadie me llamaba. Por cierto, recuerdo que hasta perdí mi celular. Ahora no tenía donde me llamaran. Y yo era impaciente, yo quería ya que el Señor me tuviera en una actividad de miles de personas. Y no fue así. Tuve que entender que no era mi tiempo, era al tiempo de Dios. Sé paciente, mi hermano. No, el Señor te va a sanar cuando tú quieras. Te va a sanar cuando Él quiera. No te va a dar lo que tú le estás pidiendo cuando tú le exijas. Dios te lo va a dar al tiempo de Él. Aprende a ser paciente. No te va a escuchar la oración cuando tú quieras. Te va a escuchar y te va a responder cuando sea el tiempo de Él. Mi amado hermano, ha sido un gran privilegio compartirte este mensaje. Las causas del fracaso es el tema. Y por qué muchos cristianos fracasan. Te he dado esta palabra a fin de que tú no fracases, mi hermano. Y si tropiezas y caes, levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Voy a orar por tu vida si quieres reconciliar con Dios el día de hoy. Si el día de hoy quieres hacer nuevos votos con el Señor y quieres pedirle perdón y reconciliarte, voy a hacer esta oración por ti. Padre, muchas gracias por mis hermanos que hoy están reconciliando, por mis hermanos que hoy se están levantando en tu nombre, Padre Celestial. Vístelos con la armadura de tu Espíritu Santo y hazlos valientes para tu misma gloria en el nombre de Jesús. Y que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Gracias, porque tu palabra dice que hay fiesta en el cielo con un pecador que se arrepienta. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Y si Dios lo permite, pues mañana compartiremos una vez más la palabra de Dios. Bye, bye.